Hola, en el día de hoy les voy a hablar acerca de este libro llamado No Give Up Man o No te rindas de la autora Hazel Robinson. Este libro se ambienta en la isla Henrietta, que estaba llena de 5 plantaciones de algodón con sus respectivos amos y sus respectivos esclavos, y una casa pastoral donde estaba el padre Joe, Tante Friday, que era una mujer ya adulta, que se encargaba de los cuidados de la casa, y estaba George, que es uno de los personajes principales y es un mulato, hijo de blanco negro, y nunca lograba como conectarse ni con los esclavos ni con los blancos, por lo mismo de su condición racial. Luego de eso sucede una tragedia en la isla Henrietta, que es un huracán que arrasa con todas las plantaciones de algodón. De esto surgió también otra tragedia, que era que 107 hombres, mujeres y niños habían muerto. Ellos embarcan en la misión para ir a buscar a estas 107 personas muertas y encuentran todos los cadáveres que habían sido arrasados por el huracán y que debido a esto habían fallecido. Entre tanto, George, que también estaba en la misión, escucha unos lamentos de una mujer y cuando se da cuenta, esa mujer estaba viva, que es otro de los personajes principales de esta historia. Esta mujer se va a llamar Elizabeth y tiene aproximadamente 20 años y es una mujer blanca, cabello negro, ojos claros, muy bonita. George lleva a Elizabeth cargada por aproximadamente 2 horas, la lleva a la casa del padre Joey. Ya allí ella es atendida por Tante Friday, es cuidada, es bañada en aguas especiales, hacen muchas oraciones por ella para que se mejore. Luego de ella se siente tan cómoda en la isla que no se quiere ir e incluso empieza a tener una conexión muy fuerte con George, tanto que después ellos empiezan a tener una relación amorosa a pesar de que las personas a su alrededor nunca pudiesen estar de acuerdo con esa relación. ¿Qué pasa? Su atracción es tan grande y su amor, porque así lo llaman, su amor es tan grande que ellos empiezan a decir que el amor todo lo puede y que no importa las adversidades que esto traspase. Es ahí cuando buscan ser libres con su relación y a su vez ellos influyen mucho a que la esclavitud en esa isla, que era bastante grande, también sea abolida. Y esto lo hacen a partir de un documento en el que se reúnen a todos y pueden firmar para que ya por fin se abolida la esclavitud, porque ellos al darse cuenta que su amor incluso también era hacía parte de esa esclavitud, lo que quisieron era que toda la isla saliera en libertad. Soy Carlos Mendoza y en esta ocasión voy a hablar acerca de los aspectos históricos de No Give It Up Man, es decir, No te rindas de Hansel Robinson. Uno de estos aspectos, y podríamos decir que uno de los más importantes durante toda la historia, es el esclavismo. En este aspecto del esclavismo podemos encontrar diferentes elementos, como lo son los blancos y los negros, unos como líderes y otros como esclavos. También en esto de los esclavos podemos encontrar lo que es la compra y venta por parte de los líderes, y en el grupo de los esclavos podemos ver que hay un líder de ellos quien es el que tiene la contabilidad. Entonces eso podría ser un factor bastante importante en la parte del esclavismo. Otro aspecto histórico, y no solamente de la novela, sino que lo vemos en nuestro día a día, es obviamente el factor económico, por lo tanto el comercio. En esta parte de la economía y el comercio podemos encontrar tres factores los cuales son bastante importantes, en el cual podríamos destacar el algodón, la pesca y la piratería. El algodón, en este caso, podríamos destacar a los dueños de la plantación, podríamos decir a quiénes eran los que los plantaban, y sin dejar obviamente afuera a los esclavos. En la parte de la pesca la podríamos tomar como una actividad de quehacer o una metodología de alimentación. Y en la parte de la piratería, pues tenía ciertos factores, los cuales podrían ser los de traer alimentos o traer ciertos artilugios desde Jamaica, o en este caso cuando hubo la hecatombe o cuando estuvieron para encontrar los 107 cuerpos, pues también la piratería fue cierto método para encontrar y para hacer esta investigación. Histórico importante en No Give It Up Man de Hansel Robinson es obviamente la religión. Entre estos se destaca lo que son varios acuerdos de los colonizadores, como podrían ser los nombres, apellidos, podrían ser también partes del lenguaje.
También lo que serían la influencia blanca en lo que estaríamos y la toma de decisiones por parte del catolicismo, como podríamos destacar lo que es las fechas de la Navidad, el matrimonio, que se destaque la Biblia, y expresiones como amén, Dios mío y aleluya. Sin olvidar, obviamente, las costumbres culturales y los rituales de los esclavos, los cuales tuvieron demasiada influencia en lo que era la musicalidad y obviamente el baile. De los factores y rasgos pertinentes dentro de la novela, pues es el concepto de la discriminación. Entre estos, pues podríamos encontrar la lucha de clases que habría entre Harold y Richard, entre sus plantaciones, pues ambos tenían plantaciones, pero aún así se podría ver esa diferencia entre los dos. También en este concepto de discriminación se puede notar cómo existía el término de ñandú para catalogar a George, uno de los personajes principales de No Give It Up Man. Otro elemento acerca de la discriminación era la relación o esa conexión que había entre George y Elizabeth, la cual de una u otra manera hacía que se quebrantara o que hubiese cierto break en lo que era la lucha de las clases y el color. Entonces eso muestra un poco en el aspecto de la discriminación cómo se veía resaltado entre George y Elizabeth y su amor. Y obviamente pues, no podemos olvidar que el aspecto que más se resalta dentro de la discriminación han sido los esclavos y cómo han sido tratados los negros durante toda la historia. No solamente en San Andrés o solamente en África, sino que en todas las poblaciones o en todos los grupos sociales en los cuales se ha dado cierta colonización, quienes han sido los más afectados han sido el grupo social de los negros, ha sido el grupo social de los esclavos. Entonces ahí justo es donde se da más pertinencia en la discriminación y el esclavismo. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los elementos de resistencia en la obra No te rindas de Hazel Robinson. Bien, tomando entonces el contexto de la novela, en este momento histórico donde aún estaba vigente la esclavitud, encontramos que pues, los principales elementos de resistencia por parte del pueblo esclavizado, los negros, era principalmente su cultura. Teniendo en cuenta de que ellos mantuvieron o trataron de mantener todos estos rituales, tanto las danzas como los cantos, el modo en que se comunicaban de una plantación a otra, los que estaban más alejados por silbidos o por entonaciones melódicas para darse a conocer noticias. Se menciona al inicio del primer capítulo de que la lengua era lo único que sus amos los habían dejado conservar, puesto era lo único que no podían extirpar de sus mentes. Así que la lengua pasa a ser el primer elemento, la primera arma en contra del proceso esclavista del cual son sujetos. Joseph Bennington menciona que es una especie de incapacidad por parte de los esclavos a asimilar la nueva vida que se les ha impuesto. Se menciona entonces que es un dialecto conformado por un grupo de dialectos de las diversas tribus africanas de las que provienen, una mezcla de palabras inglesas mal pronunciadas a propósito y un ritmo y una cadencia que hace que se les dificulte a los blancos entenderles. Y menciona que es esto entonces su principal arma contra la esclavitud. También encontramos en George, un personaje principal de la historia, que al ser mulato no es aceptado ni por blancos ni por negros, y al estar en un punto medio le permite estudiar y tener una mente lúcida frente a la situación de esclavitud y a presentar una resistencia que va más allá de la rebeldía, pues él logra entender tanto el concepto de esclavitud y el sometimiento del cual son sujetos su pueblo negro. Y menciona en una ocasión de que no logra entender de dónde tienen la voluntad y el ánimo para permanecer doblegados u obligados a la situación en la que se encuentran. Y en algún punto al conocer a Elizabeth, todas esas vivencias y todos estos conocimientos llevan a que finalmente junto con ella logren abogar por la libertad y por el final de la esclavitud dentro de la isla.